elfos, elfas, orcos, ahora también orcas, gente de Númenor, gente de la Tierra Media, de las lejanas montañas nubladas, desde Gundabad hasta Isengard. Bienvenidos a un nuevo podcast de Tolkien entre mates y tequilas. Camino a Númenor, entre paréntesis, profe Carlos Carlín los saluda y estoy acompañado de mi gran ahora amigo mexicano, Pedro Haddad, más conocido como Hadadro. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal a todas y todos los seguidores? Bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión, a este podcast Tolkien entre mates y tequilas, un espacio cuyo propósito es el noble objetivo de tolkienizar el mundo. Frase de Carlos Carlin. Gracias. Y Sonaba bueno, fuerte hoy... cuando se dijo Está bien, por está bien. primera vez. Nosotros lo intentamos, y así lo logramos es otra cosa. Sí. Pero que no se diga que no lo intentamos. Carlos, hoy tenemos un tema potente. Los elfos son inmortales en los mitos de Tolkien, inmortales en un sentido que explicaremos, matizaremos a continuación. Quizás la palabra en sentido estricto no es inmortalidad, pero por economía expositiva se suele decir así. Los humanos, o los hombres, como les llamaba Tolkien, englobando a toda la especie, son mortales. Igualmente, tendremos que explicar, mortales de cuerpo, ¿no? Explicaremos un poco más sobre esto. Tanto la inmortalidad de los elfos como la mortalidad de los hombres pueden ser concebidas como dones, regalos, obsequios de Ilúvatar, Dios, a sus hijos, los Erugini, los elfos y los humanos. Claro, sabemos que hay otros seres, hay otras razas, especies que pueblan Arda, pero tratemos de ceñirnos al menos en la parte, te propongo que en la parte central de la exposición nos ciñamos al caso de los elfos y los humanos, y quizás ya al final podamos hacer algunas pinceladas para explicar cómo se ve estos asuntos de la mortalidad y la inmortalidad para otros seres. Hay preguntas que quedarán abiertas, quizás la mayoría de las cosas que hablemos concluyan en preguntas abiertas, como bien solía dejarnos Tolkien. Pero la gran pregunta es, ¿estos dones por qué se volvieron pesares? Nosotros leemos las historias del Legendarium, desde el Silmarillion, en sus diversas versiones, ¿no?, hasta El Señor de los Anillos, donde culminan estas historias, el final de la tercera edad, el inicio de la cuarta edad, y notamos que la muerte para los hombres, para los humanos, es un pesar en un sentido, pero la inmortalidad para los elfos, que para los hombres sería como un ideal, ¿no?, a alcanzar, también es un pesar para los elfos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué los elfos, siendo inmortales, no son felices en el mundo? ¿Por qué los humanos, gozando del este amargo don, pero al final don de la libertad, no son felices en su paso, en su breve paso por Arda? Esta es la pregunta. Y acá ya te abro el paréntesis, el paraguas, y me surge una pregunta. A mí de alguna forma me resulta inevitable establecer esas alegorías que tanto negaba Tolkien, así que las voy a tratar de evitar. Pero, ¿está la mano de algún ser maligno, algún espíritu primigenio que se ha revelado ante la creación para incomodar de lo que vos explicabas, que en el origen era un don, se vuelve algo negativo respectivamente en las dos especies, generando una suerte de tensión, porque uno, al fin y al cabo, parece ser que desea lo del otro y viceversa, y puede quedarse expuesto en alguna forma no sé si los dos pecados más grandes de cada raza, pero por un lado, la de los hombres, yendo a buscar la inmortalidad a Valinor de la mano de Ar-Pharazôn el Dorado, los ejércitos de Númenor, diríamos en Argentina, el quilombo total, la profundización de la búsqueda de la inmortalidad,
el castigo consecuente de Ilúvatar. Y los elfos, a lo que me llama la atención que nunca plantearon el suicidio un poquito más, o una suerte de eutanasia, como en algunos pasajes del Legendarium se percibe, pero nunca plantearon esto del suicidio como algo ampliado. Pero sí buscaron tratar de llevar la creación a su ritmo de vida. Y ahí es donde viene el gran pecado, solamente superado por Feanor tal vez, de la creación de los anillos de poder, que es al fin y al cabo una consecuencia que sirve al enemigo. Claro, así es. Digamos, ambas razas, como bien especies, creo que es mejor decir especies que razas, si bien es cierto que Tolkien hablaba de razas. Eh, eh, Ambas especies tenían, bueno, es que hay un tema aquí con lo de la especie, ahora que lo recuerdo, lo comentamos más adelante, lo digo de una vez, a ver, Tolkien en cartas en algún punto comentó, elfos y humanos son desde el punto de vista biológico en mi universo imaginario la misma especie. Y no recuerdo si esta es la carta 153 o la 181, una de estas dos. Pero esto es muy importante. No hay una diferencia biológica en cómo Tolkien los concebía, no hay una diferencia biológica entre elfos y hombres. La diferencia es, si se me permite, metafísica, porque tiene que ver con el tratamiento de las almas, no con los cuerpos. Claro, también decía Tolkien, yo entiendo que en la biología del mundo primario, de nuestro mundo, de aquí, de la vida real, pues hay una rama de la ciencia que se llama gerontología, que es básicamente el estudio del envejecimiento, ¿no? De la edad y el envejecimiento, y quizás bajo los cánones de la gerontología, hablar de un cuerpo que pasan los miles de años literalmente y no se degrada, pues es hablar de una cosa que no tiene sentido, ¿no? En este mundo, pero Tolkien dijo, sin más, eso no me importa, en mi mundo imaginario es un hecho biológico así. Los cuerpos pueden permanecer pese al paso del tiempo y la diferencia pues entre elfos y humanos no está en sus cuerpos, sino en el tratamiento que reciben sus almas. Esto, por supuesto, pega de golpe a la imagen concebida que tenemos por parte de los artistas gráficos que no son el autor, sino que son intérpretes. Por ejemplo, Alan Lee, aunque sea un ilustrador oficial maravilloso, John Howe, o Howe, como se diga, Ana Kunki, no sé qué, hay un artista ahí en internet muy contemporáneo que tiene buenos trabajos. ¿Y cuál me está faltando? Ted Nasmith. Puede ser Okay, Magali Villeneuve, que va por el lado de las cartas Magic también, pero tiene lo suyo. Claro. Y por ahí Fantasy Flight, ¿no? Esta casa de juegos de mesa tiene igual unos trabajos artísticos. No sé quiénes sean los ilustradores, pero tienen unos trabajos de ilustración de Tolkien también preciosos. A mí me impactan las imágenes de Arwen Undomiel de Fantasy Flight. Digamos, esa es la imagen de Arwen que yo tendría en la cabeza, ¿no? Cuando la vi dije, esta es Arwen. Mucho no mejor ni que ver el nombre de la carta, ¿no? Bueno, y es todos ellos, por maravillosos que son, indiscutido, no, la obra gráfica que hay paralela a la obra de Tolkien es maravillosa, tanto, digamos, la oficial, entre comillas, como la no oficial, porque también hay fan art precioso. Consulta, hacía la pasada. ¿Alan Lee sería el canon? Y no sé, bueno, es que no, yo pienso que no puede ser canon porque es fuente secundaria. Bien. Lo que diría es una fuente secundaria respetable. O sea, Alan Lee en definitiva conoce a Tolkien, conoce el universo de Tolkien y sabe lo que dibuja, ¿no? Pero finalmente es una interpretación de Alan Lee. O sea, la Minas Tirith que todos conocemos, que todos celebramos, esta ciudad impresionante, blanca, enclavada en la montaña, eso es Alan Lee 100%, pero no es la Minas Tirith de Tolkien quizás, ¿no? O sea, habría que preguntarle a Tolkien si la autoriza, pero ya no se puede. Se complica. Bueno, claro.
Ahora son los representantes y ahí empiezan los problemas, ¿no? Bueno, Bueno, entonces, la, la, la imagen que nosotros tenemos de los elfos a través de todas estas fuentes secundarias son pues estos seres con orejas puntiagudas, ¿no? Por excelencia. Y ahí está uno de las grandes discusiones un poco chuscas de este universo literario, que es, bueno, y los elfos, ¿qué pasó con esto de que Legolas no se hundía en la nieve? ¿No? O sea, si son biológicamente iguales, ¿por qué son como que más ligeros y no se hunden en la nieve? ¿Por qué tienen orejas puntiagudas? Lo primero es que sobre las orejas puntiagudas no hay evidencia muy fuerte y bien pudiéramos aceptar como canónico que no tenían orejas puntiagudas. De hecho, sí, o directamente culpar a Peter Jackson. bueno, no sé, porque me parece que ¿cómo se llama? Bashki, Ralph Bashki ya los había dibujado así, ¿no? O sea, creo que antes de ya, la principal fuente de Peter Jackson no es Tolkien. El espíritu de las películas de Jackson es el espíritu de las películas de Ralph Bashki, de la película de Ralph Bashki. A mí me sorprendió muchísimo descubrirla de grande la película, porque cuando sale la saga originalmente, allá por 2001, ahora no recuerdo con precisión los años, eh, no la tenía dentro del registro topográfico de las obras de Tolkien. Me sorprendió verla por la cantidad de similitudes, no para nada plagio, sino una fuerte inspiración de una claro. obra tal vez o a los fines inconclusa, y haber abrevado tanto de la parte estética principal. Sí, exacto. Entonces, justamente la parte estética, la imagen, esa es la gran fuente para Peter Jackson. Bueno, ya ahí hay esta representación, me parece, de Legolas con las orejas puntiagudas. Ralph Bakshi, en lugar de sustituir a Glorfindel con Arwen, lo sustituyó con Legolas, ¿no? Cuando se encuentran en rumbo a los vados del Bruinen, después de que Frodo había sido atacado en la cima de los vientos por el rey brujo de Angmar y sus letales acompañantes. Bueno, en la obra secundaria se representa de manera estándar a los elfos con orejas puntiagudas, y esto da lugar a que uno se pregunte, oye, ¿cómo van a ser de la misma especie unos tipos que tienen unas orejas totalmente distintas a las de nosotros? Bueno, del mismo modo tendrán las orejas distintas y lo que tú quieras, pero se casan y tienen hijos, y eso tampoco debería ser posible si son especies distintas. Y esa es el señalización que hace Tolkien en sus cartas, es que son la misma especie desde el punto de vista biológico. Tolkien nunca dice explícitamente que tuvieran orejas puntiagudas, ¿sí? Sino que eso es algo que se interpreta a través de una descripción que hace de las orejas de los hobbits, que dice que eran orejas élficas. Entonces la gente Bien, a y que, partir, ni siquiera digamos, dice las orejas de los elfos, habla de las orejas de los hobbits, y a partir de eso se ha claro, interpretado. pero a su vez, la raza de los hobbits está íntimamente emparentada con la de los hombres. De Hay alguna ese forma otro podemos hablar problema. que hay una totalidad de la misma especie. Yo lo que diría es inconsistencias, son imperfecciones en el trabajo tan vasto que hizo el profesor. Nadie puede hacer un trabajo tan grande y que no haya contradicciones internas. Entonces yo creo que este tema de las orejas es una de esas contradicciones. El mismo Tolkien en las cartas dice, son la misma especie y si no lo fueran no podrían tener hijos, y los tienen. Así lo dice Tolkien. O sea, que el hecho de que puedan tener hijos es la prueba, en su opinión, de por qué los elfos y los humanos son biológicamente la misma especie. Y de manera externa a sus historias, y aquí entrando en materia sobre la mortalidad y la inmortalidad, dice en esa misma carta, por cierto, que les digo, no me acuerdo si es la 153 o la 181, dice, desde el punto de vista externo, los elfos y los humanos son dos ensayos literarios de dos aspectos en inglés dice the humane, lo traduciré como lo humano en general, ¿no? Siendo lo élfico, pues lo más como científico y artístico, el lado más espiritual de lo humano, ¿no?
Por eso todo lo hacen con más gracia, son más bellos, ¿no? Los elfos lo que los caracteriza es que son artistas naturales y todo lo hacen con más belleza y perfección que lo hacemos los torpes seres humanos, ¿no? De manos toscas y movimientos bruscos, Los manos o sea, toscas, los carentes de gracia, literal. digo, comparado con los elfos, ¿no? Digamos, el más gracioso, agraciado de las bailarinas de ballet seguramente parecerá una especie de robot comparado con la gracia y belleza con la que ejecutan todos sus movimientos los elfos, ¿no? Y sí, y Son, que es algo propio, bueno, me voy a referir mal, pero es algo propio de la especie de los elfos, porque no tuvieron que haber visto necesariamente la luz de los árboles de Valinor para explotar ese costado artístico. Los claro, que quedaron en la Tierra y donde otras edades posteriores se establece definitivamente el reino de Lindon, era la tierra de los cantores élficos. Y ahí uh-huh, explotaron una beta artística, ¿no? claro. Entonces, elfos y humanos, primera cosa, lo importante es, son literariamente fuera de la historia, o sea, desde el punto de vista de acá, del mundo primario, de nosotros, son dos ensayos del tema de la muerte, el misterio de la muerte, ¿no? Y los elfos son seres que no comprenden la mortalidad, no entienden, son incapaces de entender qué es la mortalidad de los Apanonar, ¿no? Los seguidores, los segundos hijos, los Hildor, los humanos. Pues. Y los humanos son seres que ambicionan la inmortalidad y les causa amargura su mortalidad. O más que amargura, les causa desesperanza. Bueno, preguntabas por un mal, ¿no? Un Que mal dio originario que se ha sembrado en el corazón de elfos y hombres para desear diametralmente lo opuesto al don de Ilúvatar. Sí, Melkor. Ah. Obviamente, Melkor, el viejo conocido, el primer y verdadero señor oscuro, el, el gran enemigo, el primer gran enemigo lo llega a llamar también por momentos Tolkien. ¿Quién era Melkor? Era el más dotado, el más talentoso, el más poderoso de los hijos de Ilúvatar en su más amplio sentido. De todas las creaciones de Dios, ninguna era tan perfecta y dotada de comprensión de los planes de Dios y de talentos como Melkor, quien, como Ainur, como Ainu, nació del pensamiento de Ilúvatar allá en sus estancias fuera del pensamiento y fuera del tiempo antes de que existiera alguna otra cosa. Melkor, al ser el más brillante y poderoso de todos los espíritus primigenios que habitaban con Ilúvatar en las estancias intemporales, en cierto punto comenzó a desear ser como Ilúvatar y ser capaz de hacer sus propias creaciones. O sea, se dio cuenta que Ilúvatar era el creador primario y que él, aún siendo el más talentoso de todos, era solo un creador secundario. Entonces eh, se percata de que Ilúvatar, su poder creativo, deriva de la llamada llama imperecedera. La llama imperecedera es, no sé, una idea metafórica que a lo que se refiere es a la capacidad creadora de Dios. Melkor buscó por largo tiempo, allá donde no hay tiempo, en el espacio intemporal, sino en las estancias intemporales estuvo buscando la llama imperecedera, pero no la encontró nunca porque esta en realidad habita en Eru, en Ilúvatar. Sí, capaz que le Entonces, pasaron mal el dato. Estaba buscando una llama posta y era un dato metafórico. no había. Claro, no era una llama, ¿no? Es un decir, es un poder de Ilúvatar. Bueno, como Melkor no tiene la llama imperecedera, pues era incapaz de crear cosas por sí mismo, cosa que quizás se ha interpretado de manera equivocada en la interpretación corriente del universo de Tolkien como que Melkor tenía una incapacidad literalmente de hacer cosas, hacer inventos, o incluso han dicho de crear vida,
Lo cierto es que no tenía la capacidad de crear, sino solo la capacidad de subcrear. Y por definición, dentro de estos mitos, era el máximo subcreador. No había ninguna potencia subcreativa más grande que la de Melkor. Creador primario, Ilúvatar, Dios. Todos los demás son creadores secundarios, a eso se les llama subcreadores. Bueno, Melkor era el más poderoso de los subcreadores. Y de ahí que se despunte las distintas teorías acerca del origen como especie de los orcos. O los dragones. Porque incluso, a ver, claro, o los dragones. Si nos atenemos a lo que es el canon, o si podemos, a lo que Christopher Tolkien pudo recopilar, que lo tomamos como canon, hay una voluntad subcreadora de Melkor en la formación de la raza o de la especie de los orcos, que emparentaría a hobbit, hombre, elfos y orcos en una misma raza o misma especie, y que a su vez genera el debate o el problema de que todos esos cuerpos estaban habitados por un alma, formados en un alma, ¿y qué pasaría con esa alma? Claro, que es a lo que compete el podcast de hoy. Sí. Bueno, es de esas, yo creo que va a ser de esas que van a quedar ahí abierta la pregunta, pero sí, hasta allá llega el asunto, claro. Y Melkor, entonces, como potencia subcreadora, como la máxima potencia subcreadora, se dedicó a hacer de las suyas desde el primer momento de la creación. No los vamos a saltar porque no tiene mucho sentido repetirlo, esto se dice muy a menudo y seguramente lo tendremos que decir con frecuencia. Aparte de esa búsqueda de la llama imperecedera, en algún punto Ilúvatar llamó a todos los chamacos, ¿no? A todos los Ainur, y les dijo, a ver, vamos a cantar. Y entonces él les propone una gran música, los Ainur se impactan ante la belleza y la potencia de la música de Ilúvatar, y les pide ahora, bueno, ahora háganlo ustedes, y cada uno tenía su propia voz y cada quien hacía una parte, tenía un rol dentro de toda esa música que Ilúvatar les propuso, ¿no? A la manera de un maestro de música, ¿no? De, mira, voy a tocar esto, a ver, ahora tócalo tú. Pero eran todos, ¿no? Todos los Ainur, no sabemos cuántos eran. Ocurre que en ese proceso de seguir la música de Ilúvatar, Melkor decidió meterle ahí algún perreo suyo, ¿no? Quiso hacer sus propios ritmos. ¿Me puedo tomar un atrevimiento? Sí. Que no te lo pregunté porque en realidad no te quisiera interrumpir en el podcast pasado. Es una pregunta de criterio personal. O sea, quiero que me la respondas con tu criterio personal, criterio estético. ¿Se suele asociar a la música que ejecutó Melkor con death metal, black metal, hiper mega death, super gore metal y todos los que cantan así? Y la verdad que yo tengo un aprecio muy zarpado por esa música, y no me suena a fea o mala, todo lo contrario, me suena inspiradora, que recubierta con una belleza extraña, que muchas veces te lleva, te transmite tranquilidad, le da explicaciones a las injusticias de la vida, a las injusticias sociales, qué sé yo. Y vos recién mencionaste la palabra perreo. Sí. O sea que la música de Melkor era reggaetón. Era un reggaetón diabólico. Dice que se te cuela por los intestinos. Un reggaetón envenenado. Ese era el de Melkor. O algún cumbión loco así bien, bien visceral, ¿no? También pudiera ser una cumbia villera digna de... Bien profunda. Claro. Sí, para los argentinos podrán reconocer un Damas Gratis, un Mala Fama. Claro. Bueno, la música de Melkor, solo se dice así, entró en discordancia con el resto de la música que estaban haciendo los Ainur, que pretendía seguir la música que propuso Ilúvatar. Esto ocurrió 3 veces. A la tercera, Ilúvatar dijo, bueno, vengan, síganme, les voy a mostrar lo que cantaron. Y entonces, esto no lo explica, esto es una cuestión mística, ¿no? Lo que está tratando de explicar
con una gran metáfora musical, entiendo que a la Dante llegando al paraíso está intentando con las proporciones correspondientes Tolkien transmitirnos una experiencia mística de hechos que ocurren en las estancias de Dios fuera del tiempo y del espacio. Bueno, ¿esto cómo se va a explicar? Ya tuve que fue una batalla de los ritmos, ¿no? Entonces, de alguna manera, Ilúvatar transformó lo que era sonido en visión, y después la visión, en esa visión que observaron los espíritus, la historia del mundo, todo desde su creación hasta su fin, y todos los hechos, era el destino del mundo. Ahí estaba todo el destino de las cosas. Los cautivó la belleza de esa visión, e Ilúvatar la infundió con la llama imperecedera que habitaba en él y le dio ser, la creó. O sea, primero era una visión, ahora la volvió algo, ¿no? Algo dotado de ser, de existencia, además existencia material. Eso se llamó Ea, que se puede traducir de las lenguas élficas del Quenya a el castellano como el mundo que es, ¿no? Eso es Ea, con diéresis A, nada más, Ea. Ok, invita a los espíritus a que desciendan a Ea para hacer su música, o sea, organizar el mundo, organizar la creación. En la visión, los Ainur observaron a los elfos y a los humanos, ahí los vieron, pero no sabían qué era eso, porque esas partes de la música no las había ejecutado ninguno de los espíritus, ni Melkor, ni Manwë, ni Ulmo, ninguno de ellos había tocado esa parte de la música. Esa fue exclusivamente de Ilúvatar, ¿no? Entonces, eso fue lo que me los lo imagino cautivó. a Manuel preocupado, yendo. Che, Ilúvatar, aparecieron cosas que no sabemos qué son. No sé, estaban ahí. Hay unos Pasamos, bichos ahí. las vimos. Claro, algo así, pero los Ainur pues vieron a estos seres y eso es lo que más los cautivó. Se entiende, o esto nos pretende transmitir quizás Tolkien, que eran, dentro de toda la belleza que se desenvolvió en esa visión, era lo más bello, era la cumbre, ¿no? Entonces, cautivados por esa belleza, desearon que fuera real, porque así como diría un poquito, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, el padre. Bueno, ¿qué hace más perfecto? El ser más perfecto, ¿cuál va a ser? Pues el que de hecho existe, ¿no? El que no es solo una idea, sino el existente. Se me olvidó el nombre del filósofo, Dios mío, me estoy quedando mal. Bueno, filósofos pues, a la pasada, si querés, pues no reconozco la cita. No, ya. Al rato me acordaré. San Anselmo. A la onda muy ansélmica, digamos, pues ¿cómo podría ser más perfecta esta visión? Bueno, siendo algo real, ¿no? Entonces lo desearon, los Ainur, y Ilúvatar lo concedió, fue el mundo, y ellos descendieron para poner esa música en obra, ponerla en marcha. Entonces ellos son los poderes, estos espíritus que descendieron a ella son los poderes que materializaron el mundo, ¿sí? Y ahí nació el tiempo y el espacio. Ok. Todos los trabajos de ordenación que se propusieron los espíritus, los Ainur, eran para coronar la creación, o más bien sus trabajos de subcreación, con un disco perfecto, en cuyo centro había un gran lago, en cuyo centro había una isla que se llamaba Almaren, y que en el norte tenía una lámpara que se llamaba Ormal, me parece, y emitía luz, o Ilwin, y emitía luz plateada, y en el sur estaba Ormal, que emitía luz dorada, y llegó la primavera, se creó Arda, el mundo, la tierra plana, perfecta, y comenzaron las edades de las lámparas. Pasaron varias cosas antes de eso, pero y en una cantidad de tiempo que no está registrada, medida. Habrá quizás algún cálculo, pero pues todo eso es una salvaje. Puede haber cálculos, hay trabajos al respecto, hay gente que le gusta medir el tiempo. Son salvajes conjeturas todo eso. ¿Cuánto tiempo le tomó a los Ainur pelearse con Melkor desde que descendieron hasta que se creó la Tierra? Me parece ciencia ficción, cualquier cálculo que quieran hacer. De todas formas, sí, al estar por fuera de las estancias intemporales, estaban atados al tiempo y había tiempo, o sea que de alguna forma era medible, tenían otro sistema de medición porque no existían días, noches. Claro.
Pero Tiempo había. tiempo había. Tiempo había y que era mesurable, es mesurable en principio, pero que se logre medir, que se logre mesurar, que tengamos los elementos para hacer el cálculo, no. Yo creo que eso solo lo podían decir los Valar, ¿no? No, pues mira, en años mortales nos tomó tanto, o sea, pero no hay registro en el legendario, me parece, de esa manifestación. No es que en principio no pudiera verla, ¿no? Yo creo que si pudiera uno hablar con Mangue directamente, oye, ¿cuánto pasó? Ah, sí, tanto. O sea, seguro que te lo puede decir. Pero bueno, el caso es que en las edades de las lámparas empiezan los Valar, una larga espera, no sabían cuán larga, y fue bastante larga, una larga espera para el despertar de los hijos de Ilúvatar, o sea, los elfos y los humanos. Eh, por ahí hubo quien se impacientó en la espera, de hecho, y se puso a hacer sus cosas, que es el caso de Aule, que creó a los enanos, justamente en su prisa por conocer estos seres con los cuales compartir las delicias de los procesos creativos, porque a Aule le gustaba más los procesos creativos que las creaciones propiamente, ¿no? Entonces quería a quien enseñar sus artes, con quien compartir este placer de crear, ¿no? De tener proyectos y llevarlos a cabo. Y así creó a los enanos. Entonces, lo que estaba mal en el fondo no era el hecho de la voluntad creadora, sino la voluntad eh, de intentar suplantar al creador. Eso. Ese es el pecado. O sea, el pecado es la soberbia. El pecado es no aceptar humildemente que todo lo que tú crees como potencia subcreadora, tú como individuo, no puede rebasar ni compararse con la creación del hacedor de todo. En este caso, en este universo secundario, Ilúvatar. ¿Sí? Melkor deseó entonces ser como Ilúvatar, hacer sus propias cosas, ambicionó por ello hacerse de la llama imperecedera, nunca la obtuvo, la llama está con Ilúvatar, e Ilúvatar le dijo, tú Melkor descubrirás que ningún tema puede tocarse sin que tenga en mí su fuente más profunda, y nadie puede alterar la música a mi pesar, y quien así lo hiciere, descubrirá que es solo mi instrumento para la creación de cosas más maravillosas que él no ha imaginado todavía, ¿no? Esa es la sentencia. Estableciendo, de paso, un sistema de derecho jurídico, un sistema moral y un sistema, por lo tanto, ético. Ajá. Que, No, no, o sea, como una regla, estás como estableciendo una norma Ilúvatar, ¿no? No exactamente. puedes, o sea, no puedes aspirar a más. Sí, es la idea elemental monoteísta de Dios como alfa y omega, ¿no? Como principio y fin de todas las cosas, como primer motor, como causa primera, como la base de todo cuanto hay, digamos, como el axioma fundamental de un sistema algebraico. Nada, nada dentro de ese sistema, todos los teoremas que hay dentro de ese sistema se reducen a ese axioma, y si tú intentas hacer algo sin ese axioma, pues a lo mejor algo haces, pero será otro sistema algebraico, ¿no? Ya no será el mismo. En matemáticas así pasa. Tú tienes axiomas y son ladrillitos a partir de los cuales construyes un mundo, y tú puedes usar otros ladrillitos y construirás otro mundo, ya no será este. O si quitas uno de esos ladrillos y metes uno nuevo, o solo lo quitas y no metes nada, tendrás distintos sistemas, pero ya no serán el mismo sistema. Entonces, para jugar el juego de este sistema, tienes que hacerlo con estos axiomas. Son la base fundamental de un sistema. O sea, los axiomas son necesarios de manera contingente al sistema, para que el sistema sea el sistema que es. Esto no sé si me están siguiendo, pero bueno, es una idea matemática. Sí, me da un poco de Digamos, miedo. Yo pertenezco a la ciencia social. Yo veo números, axiomas y eso. No, pero es que son muy buenos en ciencias sociales también. Bueno, y luego la necesidad del axioma Ilúvatar es una necesidad más fuerte, más que una necesidad lógica ahí medio contingente al sistema, es una necesidad metafísica, es el primer motor al que nada lo movió, es una causa incausada, ¿no? Entonces, inevitablemente, por definición, todo cuanto se haga no puede salirse del marco Ilúvatar, por más que lo intentes.
Nadie puede alterar la música a mi pesar. Y no es que yo no quiera, chavo. Es que nadie puede alterar la música a mi pesar, ¿no? Es más que una sentencia, es una definición lo que le está diciendo Ilúvatar a Melkor. Bueno, Melkor no lo acepta esto y dedica su paso por Arda y Ea, siendo el habitante más poderoso de Ea desde el principio, dedicó su paso a tratar de alterar la música, a pesar de Ilúvatar, ver la forma de darle la vuelta a esto y hacer sus propias cosas. Y cuando como que llega en un punto en el que se da cuenta que ya no puede crear y decide, ¿sabes qué? Vamos a destruirlo todo nada más. Opta por Ok. el otro lado, ¿no? Y dice autotune, listo, acabamos con la música. Y cambia pues todo, intenta alterar todas las reglas del juego, intenta destruir todo lo que los demás Ainu creaban, intenta establecer desorden y someter las cosas a su voluntad, a como dé lugar. Y lo ambicionó a tal punto que se vuelve el padre, el origen del mal. Todo lo que hay mancillado en este mundo, o sea, esa música celestial que eran los planos, ¿no?, de la creación, todas las imperfecciones que hay en la obra material que se alejan del plano, ¿no?, se deben a Melkor. Él es quien causó todas las grietas, todas las tuberías abolladas, todas las puertas que rechinan, ¿no? Todo lo que hay de imperfecto en la obra de la creación, esa es culpa de Melkor, que se dedicó a sabotear todo cuanto pudo, al punto que el edificio mismo huele y hede a Melkor. Está plagado de el espíritu y la presencia de Melkor. Y Melkor, Y cada vez que es derrotado o fuertemente atacado, este edificio tiembla y se reconfigura de alguna forma. así es. Y se melcoriza más, además. Se melcoriza más. Sí, sí, así es. O sea, él, aún siendo derrotado, de todos modos logra como de manera recursiva que la cosa se vuelva más caótica, más desordenada, más oscura, más triste, más imperfecta, ¿no? Volvamos al disco perfecto y las lámparas. Los Ainur, los Maiar, perdón, los Valar, que eran los Ainur que descendieron al mundo, los más poderosos, a mí siempre me han parecido tipos que estos eran como geómetras, ¿no? Y para ellos todo era así como ángulos perfectos, eran estetas griegos, ¿no? Clásicos, así cuadradito, redondito, elíptico bien, que no tenga bordes irregulares, todo era polígonos perfectos. En el mundo, ellos se imaginaban un mundo, sí, sí, un mundo así matemáticamente perfecto, ¿no? Y entonces, Arda era un disco plano, con un lago circular en el centro, con una isla circular en el centro, dos lamparitas, ¿sí?, que iluminaban todo. Y Melkor, por supuesto, estaba esperando que ellos se atontaran y les tumbó las lámparas, porque aguante Melkor, ¿no? O sea, estos boludos durmiendo, jugando frisbee en la isla, en la playa, y él Claro. dijo, a ver. Pues no había, a ver, eran tipos súper mega inteligentes, que podían crear todas estas cosas bellas, pulidas, lisas, geométricamente tal vez perfectas. Y no dijeron, ponemos un guardia al lado de las lámparas porque, ¿te acordás de Melkor? Claro. Bueno, anda por ahí. Sí, no, yo creo que ni se habían enterado. Así, oye, pero huyó. Ah, bueno, entonces sigamos platicando. O sea, los Valar nunca se dieron cuenta que Melkor levantó una cordillera. Así. Melkor De verdad levantó no se una dieron cuenta. cordillera en el norte del mundo. No, porque yo me imagino, es imaginación propia, aquí me pongo Alan Lee, ¿no?, que Arda era plana, o sea, pero plana perfectita, era una llanura magnífica, ¿no? Con pastizales, humedales, todo, pero Todo finalmente muy ya no. Habana. Sí, 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 una cosa preciosa y plana, ¿no? Melkor inventó las montañas, ¿no? O sea, levantó unas montañas para generar sombra, tapar la luz de las lámparas, y ahí estableció su primer gran fortaleza, Utumno, el Averno de Melkor en la tierra, ¿no?
y luego, no se dice cómo, tiró las lámparas. Provocó la caída de las lámparas. Estas lámparas, o sea, no eran como misaritos de luz, ¿no? O sea, lámparas que iluminaban el mundo, eran muy pinches grandes. Entonces, estas Altas me las lámparas imagino. en su estrepitosa caída, ¿no? Volvieron irregular, ¿verdad? Crearon continentes. Era, digamos, todo era una masa única y esto la partió en varios pedazos más chicos. Y ahora tenemos, espero suene ese sonido que hice en el podcast, bueno, ¿no? Esta destrucción masiva y aparece, por supuesto, la Tierra Media. Pero si alguien se ha preguntado qué rayos es la Tierra Media, pues el pedazo de tierra del medio. No hay más. Las cosas casi siempre se llaman como lo que son, ¿no? Entonces, la Tierra Media es el continente que quedó en medio después de la Como destrucción de China. las lámparas. Si Tom Bombadil y Valla de Oro son el espíritu de la Tierra Media, me imagino que ahí fueron creados y no estaban antes. Y eso lo digo para darle con gusto a esa teoría que a mí me molesta. Entonces, Deberíamos debatirlo en algún momento. sí, no, le tendremos que dedicar algún podcast seguro a Tom Bombadil y Valla de Oro. Hay un sesgo contra Valla de Oro terrible. El problema de Tom Bombadil es el problema de Valla de Oro y es todavía más complicado Valla de Oro porque de Tom Bombadil sabemos más. Entonces, y miren Es que un casi no misterio sabemos. sobre el misterio. Así es, así es. Que Valla de Oro nació después, salió de su costilla. ¿Qué hacemos con Valla de Oro, no? Bueno, el caso es que ahí Melkor, en su espíritu de estropear el edificio, ahí hace una gran estropeada, ¿no? Le hace esto un golpe terrible que altera por completo la belleza primaria que habían desarrollado los ingenuos Valar y la vuelve imperfecta. Entonces los Valar, como al final no se podían salir, porque seguro que alguno lo pensó, ¿no? De allá, ¿sabes qué? Mira, tap out, ¿no? Ya me voy, no puedo con este muchacho, así no juego. No podían. La condición de Ilúvatar era el que baje no sale hasta que se acabe la canción, chavos, se me aguantan hasta que se acabe la rola. Así que el que va a bailar toda la pista. Y eso les pasó. Se retiran, seguramente muy tristes. Cromañón, diríamos en Argentina. Sí, al continente más occidental de ese nuevo, a lo que ahora sería el continente más occidental del nuevo mundo que Melkor provocó, que se llamaba Amán, que en la tercera edad se le conoció como las tierras imperecederas. Por favor, bajemos del misterio de las tierras imperecederas. Es solo un continente donde habitan elfos y los Valar. Pero Sí. que desde el inicio de cierta edad que vamos a ver en la serie, no está dentro de la esfera llegable por los hombres o alcanzable. Bueno, vamos a hablar de eso aquí mismo porque vamos a hablar del pecado de los hombres, ¿no? Cuando hablemos del tema de la mortalidad humana, que tocaremos ese punto de cómo Amán fue separado. Y separado así, es raro. ¿Qué quiere decir separado? Pero separado. No sabemos cómo. Sí, no, bueno, es misteriosos son los caminos del Señor. El caso es que se generan los continentes. Básicamente Melkor creó los continentes sin que fuera exactamente su intención y se van al más occidental, Amán. Allá viven Melkor, Manwë, Ulmo, Yavanna, Barda. En algún punto, después de que se destruyeron las lámparas, concluyen las llamadas edades de las lámparas en los registros de los elfos e iniciarían lo que se llama las edades de los árboles, porque en sustitución de las lámparas, Yavanna, bueno, con ayuda de otras de las Valier, creó dos árboles colosales, impresionantes, como aquellas lámparas, ¿no? Y que se llamaban Laurelin, que era el que emitía luz dorada, y Telperion, el que emitía luz plateada, y entonces la luz de esos árboles era tal para abastecer lo que conoceríamos los equivalentes al día y la noche en el continente de Amán. Además, de manera defensiva, porque Melkor andaba siempre en las andadas, los Valar levantaron en la parte oriental del continente de Amán, en las costas del continente de Amán, una gran cordillera que se llamó las montañas del Pelori, ¿no? Y que tienen un paso. Simulando una estrategia bélica de Melkor. Además, así como Melkor elevó las torres del Tangorodrim para proteger a Angmar y
y lo que sea, la cordillera del norte en la que protegía Autumno. Así los Valar levantaron la cordillera del Pelori, dejando solo un paso más o menos a la altura de la isla Tol Eressëa, que se llama el Calaquiria, y por ahí pusieron, por cierto, los elfos Noldor la ciudad de Tirion. Bueno, el caso es que Melkor, a lo largo de todas las edades, su última gran intervención fue en la primera edad del sol. Después de que mueren los árboles, también Melkor los destruyó. Los Valar hicieron lámparas, Melkor los destruyó. Hicieron árboles, Melkor los destruyó. Después de los árboles, cada vez como que quedaba menos para trabajar y ya solo les alcanzó a los Valar para crear el sol y la luna, ¿no? Con el último fruto de Laurelin y la última flor de Telperion, que era la plateada, ¿no? Y el fruto era el dorado. Los convirtieron en naves, los consagraron, se los dieron a Varda, la creadora de las estrellas, y ella los convirtió en lámparas del cielo con un fulgor más poderoso que el de sus estrellas, que hacían círculos alrededor del cinturón de Arda y pues daban la luz de día y la de la noche, ¿no? Y además asignaron a espíritus sirvientes para navegar esas barcas. Perdón, Carlos, me ibas a comentar algo. No, y se les ocurrió algo que Melkor tal vez debilitado a ese punto no podía romper. Claro, exacto. Melkor, conforme iba pasando el tiempo, iba metiéndole caos al mundo, iba destruyéndolo, haciéndolo cada vez más imperfecto, pero además él personalmente se iba haciendo más débil. ¿Por qué? Porque iba infundiendo toda Arda con su espíritu maligno. O sea, para lograr que el edificio se volviera así de imperfecto como lo conocemos, el precio personal de Melkor fue ceder su poder, su voluntad a ese edificio, ¿sí? Y entonces él se iba haciendo, vamos a decirlo así, cada vez más pequeño, pero el mundo iba quedando cada vez más imperfecto. Y logró su cometido, pienso yo. Melkor lo que quiso es mancillar la creación y la mancilló, pero bien, bien mancillada. Porque además él fue el responsable de la aparición de todas las criaturas malignas y terribles, ¿no? Los wargos, los vampiros, los dragones, los orcos, las arañas gigantes y espeluznantes, la maldad misma, el odio, la discordia entre las personas. Todo esto es el producto del quehacer de Melkor en el mundo. Él es el origen del mal, pues él provocó el surgimiento del mal. Entonces, los hijos de Ilúvatar despiertan en determinados puntos de la historia. Para seguir la visión estándar, los elfos despiertan en las edades de los árboles, los humanos despiertan en las edades del sol, y para ellos Ilúvatar tenía un plan y los dotó de ciertos dones, la mortalidad a los humanos y la inmortalidad a los elfos. También hay discusión por ahí, hay una leyenda, digamos, hay una segunda versión del origen de la mortalidad de los hombres de Tolkien, según la cual es un castigo de Tolkien. O sea, los humanos originalmente no eran mortales, sino inmortales, pero se entregaron a Melkor, se olvidaron de Ilúvatar y en reprensión, a la manera en la que Jehová en la tradición cristiana castigó a Adán y Eva, ¿no? Y siendo la muerte el primer y más importante castigo. Hay otros castigos, por ejemplo, los dolores de parto también vienen incluidos en los castigos de Dios, pero eso ya se lo dejo para su lectura de Génesis. Su propia lectura teológica. Perecerás, ¿no? Este es el castigo para Adán y Eva, perecerás, ¿no? Entonces, siguiendo esta teología, esta tradición teológica estándar cristiana, parece que en algún punto Tolkien hizo una segunda versión del origen de los humanos en los que caían de la gracia, ¿no? A la manera de Adán y Eva, y se volvían mortales como castigo. Pero en cartas y previamente, Tolkien tenía la concepción de la mortalidad de los hombres como una
bad theology, como teología mala. Y lo dice, por cierto, en la misma carta 153 o 181, no me acuerdo cuál es. En una de las dos. Vayan a Es buscarlo una de esas ustedes. dos. O sea, es que las dos tienen que ver, hay que leer las dos. Pero, pero en una de estas dos menciona que sí, lo mío es una teología mala, una mala teología, porque la teología cristiana es la de que el humano cae de la gracia de Dios y se vuelve mortal por el pecado original, No, en mi mundo alternativo, decía él, no, la mortalidad es un don que debe ser asumido con esperanza por los humanos. Bueno, no dice esta segunda parte, pero es un don de Ilúvatar que pareciera, y se interpreto yo, debiera ser asumida con esperanza por parte de los humanos. Es que nada que emane de Ilúvatar puede ser malo intrínsecamente. Claro, claro. Entonces, ¿cómo está la cosa? Salvo que tú quieras, en este momento comentar algo, Carlos, creo que ha llegado el momento de explicar las mecánicas, aunque sea en su versión más aceptada, no la única, para todo esto siempre hay varias versiones, pero la versión más aceptada de la mecánica de la inmortalidad de los elfos y la de la mortalidad de los hombres. No sé si tú quieras explicar alguna de las dos. Seguro que las Arranca. traes perfecto. Ahí Ok. yo te sigo. Ah, bueno, la de los elfos es la más complicada, ¿no? ¿Qué ocurre con los elfos? Los elfos y los humanos, los dos son seres encarnados. Mientras que hasta ahora hemos hablado puros, dice por ahí Hernán, voy por un whisky para disfrutar esto, voy por un tequila, o por un mate, porque estamos en Tolkien, entre mates y Mate tequilas. y tequila. Y yo, para cerrar Vamos, este podcast, quiero verte tomando un tequila. Ya lo vemos. Bueno, entonces, tendría que irlo a buscar, no sé. Bueno, el caso es que son seres encarnados. Hasta ahora les he contado de las peripecias de los seres no encarnados. Por cierto, en un en vivo que sostuve anoche con mis seguidores, hablé sobre el origen de los seres en Arda y hablé de la gran división entre encarnados y no encarnados. Los no encarnados son los espíritus, son los Ainur, ¿sí? Que los que descendieron a Ea, pues se clasificaban en Valar y Maiar. Son, permítaseme la expresión, almas puras, son seres que son pura alma y no son cuerpo, no tienen cuerpo. Pueden adquirir, materializarse en una forma física a efectos de poder tener cierta interacción con seres dentro del plano material. Es decir, para decirlo rápido, cuando Manwë y Barda se sientan a desayunar con Ingwe y su esposa, sus huevos benedictinos, un domingo por la mañana, Ingwe que lleva, no sé, 18,000 años desayunando con Manwë, algo sabrá ya el señor, ¿no? Bueno, pues para interactuar con Ingwe y su señora, que no recuerdo el nombre, disculpen, de la esposa de Ingwe, se los debo, aquí tengo ese marido, igual lo encontramos rápido, pues tiene que adoptar una forma física, porque seguro que Ingwe no puede ver espíritus. Ingwe puede ver objetos físicos, los ve muy bien porque es elfo, los ve mejor que nosotros, pero al final está limitado a los sentidos que le sirven para captar lo que hay en el mundo material. Lo que hay en el plano inmaterial o reino de las sombras o reino de los espíritus, pues no lo puede ver, ¿no? O sea, Ingwe no puede ver al portador del anillo con el anillo puesto porque ha sido parcialmente retirado a ese reino de las sombras. Bueno, para poder ver a los espíritus, ellos deben adoptar una manifestación física. Esa manifestación física es provisional, es ministerio de manera general, no sin algunos matices, que no haré ahora, de su poder y su voluntad. Entonces, sí, no sé, Manwë se vestirá de algún señor de toga, igual que su esposa, con algún vestido muy bonito, Barda, y se sientan a la mesa para poder hablar con Ingwe y desayunar. Porque además si comen, seguro que no es porque lo necesiten. Y en cambio, Ingwe, cualquier elfo y cualquier humano, cualquiera de nosotros, vamos, convive entre nosotros una dualidad fundamental, alma-cuerpo. Estamos, no solo hay un espíritu, o sea, como que hay esta idea fuerte de dualidad en Tolkien, y no solo hay esa alma que es inmortal, por cierto, sino que esa alma está de manera natural y originaria atada a un cuerpo y sujeta, por cierto, a sus penas, a sus dolores, a sus fatigas, y en buena medida pareciera que nuestras imperfecciones
se deben a esa dependencia de lo que él llamaría de manera complicadísima luego el Jroa, por distinción de la fea, que sería el alma. Perdón, Carlos. Buena pronunciación de eso que hasta el momento lo había visto escrito y no sabía muy bien cómo se pronunciaba. Joroa. Jroa. Joroa. Bien. Bueno, justamente dijiste eso que te iba a decir, pero que el alma también está condicionada a las acciones del cuerpo, que no sabemos si es una extensión del cuerpo del alma, como sí lo puede ser el cerebro, pero que al fin y al cabo lo que haga ese cuerpo al cual está atado esa arma es donde eh, esa alma, o por lo menos lo que entiendo yo. Sí, perdón, alguien acá, es que hay una discusión acá, aparece en YouTube o hubo y me la perdí sobre el tema de las soleras puteadas de los elfos. Ok, no me de lo que mencionabas. No, era una mención a la pasada, Ya. que a diferencia de otros tipos de actores dentro de la creación de Ilúvatar, esta alma sí está atada a lo que el cuerpo En haga. algunos casos, dices. Sí, O sea, lo dices por Melian, los elfos Ungoliant. Ah. tienen un alma Ajá. y lo que hagan esa alma dentro de ese cuerpo, y porque no sabemos si el cuerpo es una extensión del alma, de la voluntad necesariamente del alma, o si el cuerpo con su cerebro, con su estructura fisiológica, está condicionando ciertas cosas de la verdadera voluntad del alma. Me hace acordar el pasaje de San Pablo, hago el mal que no quiero, o así me estaba imaginando. Yo creo que va por ahí, por esto segundo, no, es muy valioso eso, gracias por mencionarlo. Creo que va por ahí porque Tolkien utiliza esa idea de que el cuerpo, la dependencia del cuerpo es lo que nos hace imperfectos para explicar los hierros, los errores de juicio, las debilidades de las que cayeron Saruman y los magos. Y el propio Gandalf, aunque fue el único de los Istari que se mantuvo fiel a su misión, al estar sujeto a un cuerpo humano real y no fingido, contrario al estándar que le ocurría a los seres no encarnados, al ser él, digamos, de manera artificial convertido en un ser encarnado, eh, y quedar sujeto a las limitaciones de ese cuerpo encarnado, fue capaz de cometer errores de juicio que en su forma más perfecta y original como espíritu no cometería. Mismo para el caso de Saruman. Se vio debilitado el carácter de Saruman, al parecer, al ser reducido a esa interacción con un cuerpo. Entonces yo creo que va por esto segundo, pero eso es un temazo y ese también nos da para otro episodio. Está bueno, ¿no? Está muy bueno, pero yo creo que va por lo segundo, por esto de que el cuerpo condiciona al alma, más que ser una extensión, es algo independiente y que condiciona las acciones del alma. Bueno, entonces, los elfos y los humanos son por naturaleza encarnados, son seres que habitan en cuerpos, tienen almas y tienen cuerpos, ¿no? Y de hecho la ausencia de sus cuerpos se siente sobrenatural o contranatural para ellos. Para, digamos, vivir en armonía con el mundo, requieren ser parte material de ese mundo. Y justamente el tormento y el dolor que viven, por ejemplo, los Nazgûl, al ser convertidos en espectro y paulatinamente ir dejando más el cuerpo y el mundo material y convirtiéndose más en espíritu, es una tortura de miles de años a las que lo somete Sauron, ¿no? Extendiendo la permanencia de su alma en el mundo al tiempo que su cuerpo se va desapareciendo. Entonces viven atormentados, torturados, pero sin capacidad alguna de liberarse de Sauron, los Nazgûl. O sea, los Nazgûl, cuando mueren con la destrucción del anillo único, esa muerte verdaderamente fue la libertad para ellos, ¿no? O sea, si la muerte para los hombres es el don de la libertad, vaya que para los Nazgûl debió haber sido verdaderamente la libertad. Seres que fueron terriblemente atormentados. Fue muy cruel
Sauron con los humanos al someterlos. Bueno, el caso es que los elfos, como seres encarnados, a los que corresponde, digamos, de manera estándar un alma y un cuerpo, tienen la siguiente peculiaridad. Su cuerpo, biológicamente, así lo ha estipulado nuestro autor, y ya se murió, así que no lo va a cambiar, hace tiempo, biológicamente sus cuerpos no son distintos de los humanos, pero sus almas reciben un tratamiento diferente. Cuando el cuerpo abandona la vida, el alma permanece en el mundo. No se eleva a los cielos y abandona la tierra. No, no. El espíritu sigue en la tierra y, a mi entender, tiene la opción, que pareciera que de manera natural muchos optan por ello, tiene la opción de dirigirse a unas estancias dispuestas por los Valar, que están a cargo del Vala Namo, el Vala del Destino. Las estancias se llaman estancias de mandos, y por eso a Namo a menudo se le apoda Mandos. ¿Sí? En esas estancias, los espíritus, esas fea, esas almas de los elfos, hacen una espera prolongada, no se sabe cuánto, no hay una regla quizás estricta de cuánto. Algo para Feanor. Sí, bueno, sí, Feanor, la regla es tú no sales, chavo. Tú te quedas ahí. Sí, hasta que se acabe la rola. Cuando se acabe la fiesta, no, cuando se acabe el reggaetón, ya sales. El caso es que las almas de los elfos se quedan en las estancias de mandos, y después de un tiempito, no sé, ¿qué les gusta? Vamos a inventar 3000 años, son devueltas a cuerpos idénticos a los anteriores para que continúe su vida. O sea, su vida fue interrumpida solo en el sentido biológico de que el cuerpo, pues, falleció, ¿no? Pero se genera un nuevo cuerpo que es exactamente como el que abandonaron, y el alma lo habita, ¿no? Llega a ese nuevo cuerpo y continúa el elfo con su vida. No es una nueva persona, no es que ahora tenga un nuevo nombre, no es que regrese al mundo como un bebé y vuelva a pasar la etapa de la niñez, la adolescencia y vuelve a llegar. No, él mismo. Si se murió de 50 años, es repersonificado de 50 años. Si se murió de 4500 años, es repersonificado como un elfo de 4500 años. Pues, creo que hay una clara postura de Tolkien frente al concepto de reencarnación ahí. Sí, de hecho, ¿o qué quieres decir? Mejor dilo tú, porque me viene algo de la carta 153 o 181, pero... a ver, largalo. ¿Qué te tenía en la cabeza? Sí, él habla de que reencarnación no le parece la palabra correcta. Me parece, menciona en cartas que no sería el concepto teológico aplicable aquí, porque la reencarnación tiene bueno, no lo dice él, pero entiendo yo que la reencarnación tiene esta idea de reinicio, ¿no? De reinicio, de vida circular o Ajá, sí, hay una nueva vida, de hecho. O sea, cuando uno reencarna es como la misma alma, pero en una nueva persona. Y no, por eso Tolkien utiliza en sus escritos la noción de repersonificado. O sea, hay una repersona, la persona vuelve a ser ella misma. ¿Sí? Literalmente es que es solo esto. El alma es devuelta a un cuerpo idéntico al anterior. Y no hay una interrupción en las memorias ni nada del estilo. El alma permanece en una especie de éxtasis de sueño, no sé. Eso es estar en las estancias de mandos, y después, al cabo de un tiempo... Sí. Que no deben ser tan feos ni tan desagradables, porque hay registros de elfas que se retiraron para que su alma viaje a la estancia de mandos y permanecer ahí. Aunque sea, sí. No sabemos si fue un tiempo de descanso o uno inclusive, un tiempo compartido para descansar. Sí, así es. Miriel, la madre de... Perdón, es que hay una cucaracha gigantesca. Qué miedo. Yo me voy. Sí, en algún momento lo bueno es que no viajan, porque no viajan digitalmente. Apareció una araña o una cucaracha. Lo que me preocupa es que sea estas que vuelan. Bueno, el caso es que, porque todo este coraje tolkieniano con el que les hablo puede en unos segundos reducirse a la nada por este bicho maldito que me está... Por esa obra de Melkor. Enviado de Melkor que vino a invadir
Voy a abrir tantito la cámara para hacerme del insecticida para efectos de defensa personal solamente. Bueno, el caso es que Perdón el acote temporal y llano y vago, pero ¿estás en un lugar donde habitualmente aparecen claro, vivo en la este tipo de jungla, insectos? esto es Tabasco. Bueno, ahora está cada vez más cerca. El caso es Entonces, que como sacaste el 38 automáticamente, como que estás adiestrado para ese tipo de eventos. lo tapo para que no Bien. nos, no nos demanden, pero sí, sí, aquí yo tengo el arma. Bueno, el caso es que, ¿la quieren ver? No, El no, por caso es favor, me da que miedo. los elfos, entonces, esto lo editamos, no pasa nada en el podcast. Los elfos son devueltos en cuerpos nuevos. La misma alma llega a un cuerpo nuevo, pero no tan nuevo, digamos, o sea, es idéntico al anterior y continúa con su vida. El caso estándar, el caso que el propio Tolkien usó como experimento para explicar esto, es Glorfindel. Glorfindel, que por cierto, además fue como un compromiso que tuvo que asumir el propio Tolkien por una elección de autor. Los elfos no repiten nombre, ¿no? O sea, solo hay un elfo Glorfindel. Entonces, sí es Y no nos cierto que metamos a hablar abundó, con ese famoso Legolas de Gondolin que salvo desapareció, ese Legolas así de como Gondolin. Glorfindel de todas las adaptaciones cinematográficas. Sí, salvo ese Legolas de Gondolin y el Legolas que todos conocemos, los elfos no repiten nombre. Entonces, Glorfindel, de la caída de Gondolin, justamente, el Glorfindel que estaba al servicio de Turgon, y que luego por lo mismo estaba al servicio de su bisnieto Elrond, tenía que ser el mismo Glorfindel. Eh, entonces, ¿qué decidió? Digamos, va a volar sensualmente hacia ti. Dice, no, por favor, no. ¿Qué decidió Tolkien? Es el mismo Glorfindel, así que vamos a usarlo para explicar esto de la repersonificación. Glorfindel pelea con un Balrog, huyendo de la ciudad de Gondolin ya caída, ¿no? Bajo las fuerzas abrumadoras de Melkor, y en el camino con los sobrevivientes, entre los cuales iba Turgon y su esposa Celebrindal y el pequeño Earendil, eh, pues aparece un Balrog, ¿no? Y Glorfindel lo detiene, así como de, sigan ustedes, yo me encargo de él, ¿no? Así. Este, una faena maravillosa, sumamente sobrevalorada. Ectelion de la No Fuente vamos a acababa decir de por qué hacer para no algo volvernos a meter en problemas. como, No, por qué no, está sobrevalorada. sí, no, a ver, lo de Glorfindel es maravilloso, pero creo que la gente piensa que Glorfindel se volvió alguna especie de Super Saiyajin después de eso, cuando es devuelto, porque Tolkien dice algo así como que volvió con más poder. A ver, ya, pero no es que salió Super Saiyajin 1 de Gondolin y llegó a la Tierra Media en la Segunda Edad en Super Saiyajin 3, porque no hacía nada de Super Saiyajin. O sea, Lord era un vato como cualquiera de nosotros que nada más, bueno, tiraba espadazos muy bien, ¿no? Y que Eh, protagoniza una pelea que nos deja como claro ejemplo que hay que si tenés el pelo largo o barba larga a los fines prácticos, Claro, yo con atárselo, esto soy por derrotado favor. inmediatamente en cualquier batalla. No sé cómo le hacían los vikingos, pero si usted se enfrenta un día a un vikingo y no puede huir, le sugiero que tome el control de la batalla haciéndose de su barba. Es como un Exactamente. y trate de hacerse usted para atrás y girarle la cabeza. Mantenga el control. Además, si Y es que si un alguna elfo, vez en tu cuerpo crecen alas que sirvan para volar claro, y no también caer a un si precipicio. es que aquí va el tema del Balrog, ¿no? O sea, el Balrog se enfrenta con Glorfindel. Y da dos lecciones tácticas muy importantes, ¿no? Glorfindel de alguna manera logra que el Balrog se caiga a un precipicio y el Balrog como que dijo, porque los Balrogs se han vuelto muy buenos en esta onda de que ya que se están cayendo, pues me lo llevo, así como le hicieron a Gandalf, ¿no? Con el látigo dijo, pues te vienes, en Tiro este del viaje final le sale cabemos bien. dos. ¿Qué? Que le sale Capaz muy es el bien mismo Balrog. el tiro del final.
Claro, no, no, maravilloso. Todo lo que hizo el Balrog no sirve de nada. El único golpe que asestó bien asestado fue cuando le enredó las rodillas a Gandalf y lo tiró. A lo mejor es el mismo Balrog, te digo, ¿no? Este Balrog se enfrenta a Glorfindel, se va a caer al precipicio. La gente está, algunos convencidos de que los Balrogs tienen alas, no les sirven por lo visto ni para planear. Viene cayendo el Balrog y Glorfindel como que a la de un matador, ¿no? Se voltea y el pelo, el viento lo levanta como el príncipe encantador y el Balrog dice, pues muy, muy Tal cual, bonito, me imaginé véngase lo para mismo. acá y se lo lleva, ¿no? Entonces, dos lecciones. Si tienes alas, si tienes la opción de poner alas a tu cuerpo, asegúrate que sirvan como alas, no seas como los Balrogs. Y si eres un gran guerrero, amárrate el pelo cuando vayas a pelear, amárrate el pelo porque del pelo te agarran y ahí quedaste, y no solo porque te Como pueden para tirar a un hacer precipicio. ya metimos Shrek, podemos meter al... Uy, se me fue el nombre de la película. Los Increíbles, que tampoco hay que usar capa. Ah, Claro, como figura, es una gran enseñanza en el caso de que usted que nos está escuchando del otro lado o mirando, se vaya a batir a duelo, tome esas precauciones. sí, cortes el pelo, cortes la barba, no use capa, y si habrá de tener alas, asegúrese de que estas sirvan para volar. Bueno, De nada, fue un entonces, consejo de Tolkien entre mates y café para la así comunidad. es, así es, De mates y tequila. totalmente gratuito. Eh, bueno, el caso es que se da esa gran batalla, Glorfindel cae, el Señor de las Águilas, Thorondor, recupera el cadáver, lo depositan como en un peñasco, algo así, donde solo había piedras, pero de esas piedras brotaron flores amarillas y ahí permaneció hasta que el mundo cambió, y bueno, de hecho, eventualmente cambió. Glorfindel, algunos miles de años después, que será, que te gustó, unos 2000 años después, más o menos, es 500, pues, repersonificado. sí. Sí, se entiende, quizás estos te estarán preguntando, oye, ¿y las almas que son repersonificadas, dónde son repersonificadas? Allá mismo, afuerita de Mandos, ¿no? Por ahí por los jardines del Oyen o los estanques de no sé, están los cuerpos durmiendo, como en sueños, y las almas son integradas, insufladas, no sé, en esos cuerpos, y ahí reaparecen pues en las tierras imperecederas, razón por la cual los elfos Avari, los que se negaron a irse con los Valar, a lo mejor al morir se quedan como espíritus vagando el mundo y no se dirigen a Mandos, porque no Vos quieren sabés ir que para allá, no quieren ir al oeste. me había surgido esa pregunta. Por ejemplo, a ver, si en algún lugar de Valinor están los cuerpos, eh, tuvo que haber una visión de algún espíritu poderoso para copiarlo, dejarlo y tenerlo ahí. Ha de haber Los algún que nunca registro fueron. genético, ¿no? En Mandos. Exactamente, una base de datos genética. Sí. Sí, claro, no sé cómo esté esta onda, pero la tienen, ¿no? Por lo visto, porque Claro. son repersonificados. Esa sería una pregunta que nos genera Tolkien con esta explicación de la mecánica de la inmortalidad de los elfos. Son repersonificados, la repersonificación, a mi mejor entender, se da en las tierras imperecederas, en el continente de Amán, y bueno, tienes todo este gran tema de que quizás la mayoría de los elfos fueron renuentes a viajar al oeste cuando por primera vez se le ofrecieron los Valar, y no sabemos si esos elfos, si por X o por Y sus cuerpos abandonaron la vida, se dirigen finalmente, sí aceptan hacer el viaje al oeste y son repersonificados de aquel lado del mundo, quién sabe. Bueno, esa es la mecánica de los elfos. Llevamos como una hora explicando. Los elfos mueren el cuerpo, el Pero alma es se todo queda aquí. interesante. Claro. Claro, sí, sí. Aquí lo más bonito es el viaje y no tanto la llegada. Los elfos se quedan en el mundo las almas, entonces se pueden dirigir, por eso digo, por lo del tema de los Avaris, es que digo que se pueden dirigir, porque a lo mejor un alma podría resistirse, ¿no? Decir, no, yo me quedo aquí. Y no es que no Quedar en la tenga, estancia de mando. sí, eligen ir o no a las estancias de mandos, y no es que no tenga antecedentes, porque ve lo que pasó con Isildur, y los hombres de las montañas blancas, ¿no? Los fantasmas del sagrario, los espectros del sagrario, o muertos del sagrario, pues parece que son almas humanas que se quedaron encerradas en el mundo, Una atadura grande y poderoso. que emana
propio hombre. No era necesario, digamos, ser un ser superior o ser muy poderoso para atarlas. Era, Claro. si bien Y Númenoriano, bueno, era un hombre. no, no, y ahí es que hay la otra interrogante. Yo siempre lo he interpretado así, que Isildur era pues, un señor de tal voluntad que pudo sujetar esas almas, ¿no? Al maldecirlas. Pero la otra cuestión es que en realidad Isildur solo dijo, bueno, pues ustedes jugaron tal cosa, so pena de tal cosa, pues que sea la pena. Entonces, en realidad yo creo que ellos quedan atados por su propio juramento, por sus propias palabras. Es el poder de las palabras en esta mitología, ¿no? Tú dijiste que ibas a Algo hacer tal poder. cosa, no la cumpliste y mira lo que te pasó. Entonces los muertos del sagrario están condenados a contrario a lo que ocurre con las almas de los hombres, me sirve pues como ejercicio para explicar la otra cara de la moneda. Contrario a lo que de manera estándar ocurre a las almas de los hombres, las almas de los muertos del sagrario se quedaron en el mundo. Y es que ocurre, y dice el Silmarillion, que cuando los humanos mueren, mueren en verdad y abandonan el mundo. Y por eso los elfos nos llaman los huéspedes o los forasteros. Fíjense la palabra, ¿no? Los forasteros era un nombre que tenían los elfos para referirse a los humanos. Siempre bastante No me gusta. despectivos los elfos. Ya, no, güey, yo creo que tiene algo bello en la noción de los forasteros porque está diciendo, son los que no pertenecen a este mundo. Lo de ellos es otra cosa que nosotros no sabemos qué es, pero ellos aquí solo están de paso, ¿no? Y perdonarán porque ustedes pensarán que yo he de ser así como una especie de mega cristiano y que todo lo contrario, pero me viene a la mente mucho el Salmo 103, ¿no? Cuando dice, el hombre como la hierba son sus días, que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no se conoce más. La vida humana es un paso, un Impresionante, ¿no? pestañeo. Claro, un pestañeo para un elfo, el tipo, para un elfo la vida de un árbol es como un fin de semana, un puente. La vida de un hombre debe ser así como lo que tomó el desayuno, ¿no? Entonces, 70 años. Los elfos le llegaban a la edad adulta a los 100, vamos, o sea, en lo que vive un hombre no me alcanza para que crezca un chiquito, ¿no? Dirían los elfos, ¿no? Sí. Me surge una duda. A ver, si la muerte para los hombres era un don, era algo en términos sentimentales o lo que sea, deseable. ¿Por qué los Valar premian a los Númenóreanos con una mayor extensión de vida? Yo creo que se equivocaron. Mm. Yo creo que Sí, ese hay fue un un error error de ahí. juicio. Hay un error en la Matrix, porque Yo mirá creo cómo que ese termina fue un todo. error de juicio de los Valar y por eso pasó lo que pasó. Mira, yo pensé que te iba a complicar con esa pregunta y me la sacaste con un home round. Sí, yo creo que los Valar no debieron haber hecho eso. Eso fue una intervención de los Valar que no sé si estaba en los planes de Ilúvatar. De la misma manera que traer a los elfos del Cuivienen al occidente, eso fue decisión de los Valar y no estaba quizás entre los planes de Ilúvatar. Bueno, Y no Ilúvatar pensaron era que el les iba a dueño del aparecer un ajedrez, Feanor ¿no? tampoco. ¿Perdón? Que no, nunca pensaron que le ibas a aparecer un Feanor. Claro, es que los Valar, hay muchas cosas que no previeron. Ellos eran muy sabios y conocían mucho acerca del destino del mundo, pero ciertamente no conocían todos los detalles. Y por mucho control que tuvieran como los grandes poderes que configuraron Arda, no podían controlar la voluntad de otros, al menos de las maneras legítimas. Y hacerlo sería justamente lo contrario a las leyes de Ilúvatar, que es la del respeto al libre albedrío. Entonces los Valar tomaron decisiones que quizás fueron equivocadas y que acabaron por generar discordia en el mundo que quizás no se hubiera dado de no estar presente y al acecho la sombra de Melkor. ¿Sí? Pero como Melkor volvió imperfecta la creación, imperfecto el mundo, Melkor mancilló esos dones, el don de la libertad y el don de la inmortalidad. Y ya vamos llegando por fin a la respuesta a nuestra pregunta, a nuestra gran pregunta de hoy. Melkor es el responsable de que el mundo sea oscuro, triste y lleno de maldad,
y es el autor de la oscuridad o la sombra que hay en el corazón de los hombres, que ocasiona que vean la muerte con desesperanza, cuando en realidad deberían aceptarla como un regalo, un don de Ilúvatar para un futuro promisorio más maravilloso. Las almas de los humanos abandonan el mundo y se dirigen a estancias que los Valar mismos no conocen, no saben qué pasan con las almas humanas, abandonan el mundo. Las almas de los elfos se quedan en el mundo y los Valar saben, digamos, podrían en el de principio buscarlas, a ver, acá hay un alma de elfo que no se ha ido a Mandos, acá hay otra. Están en Arda, en el lado espiritual, no material de Arda, pero están en Arda. Es que pareciera que en la realidad de Tolkien hay como el upside down, ¿no? En Stranger Things, ¿no? Está el plano material y lo otro que también es un plano material, el upside down, pues también es un plano material, pero digamos, paralelamente, así, existe el plano de los espíritus. Aquí mismo, digamos, donde estoy sentado, están conviviendo los dos planos, pero yo me encuentro en el plano material. Si me pusiera el anillo único, me dejarían de ver ustedes aquí y estaría yo parcialmente, no por completo, ahora en el plano espiritual, estaría yo como en ambos. Bueno, esta es mi cobertura de qué hace el Me surge anillo. otra pregunta. Sí. Me llama la atención que viendo tantas alegorías o paralelismo con la historia cristiana y volviendo otra vez a lo mismo, sé que a mucha gente le cansa, pero yo sé que estoy hablando con un especialista y que me puedo sacar muchas dudas. Bueno, A ver, dentro de la visión cristiana, el concepto de la figura o la realidad del infierno ocupa un peso bastante central dentro de toda la historia, de todo el relato, la historia de la humanidad o del mundo. No está en Tolkien. no, es bad theology, es mala teología, decía Tolkien. Por eso a mí me gusta más la versión original de Tolkien, porque además me parece sumamente costoso asumir la segunda leyenda, la de la mortalidad como castigo. Que la mortalidad sea un don dota de un sentido profundísimo a todo el tema de los medioelfos, que se desdibuja por completo si la muerte es un castigo, porque entonces lo que estarían haciendo los medioelfos como Arwen al elegir la mortalidad es asumir un castigo que no les corresponde. ¿Sí? O sí, no sé, porque tienen las dos naturalezas. ¿No? O sea, yo creo que como se supone, detrás de los medioelfos hay un gran plan de Ilúvatar para el ennoblecimiento de los segundos hijos de los humanos. Eso solo tiene sentido si hay esta diferencia, esta disparidad importante entre los elfos y los humanos que, reitero, no es biológica sino metafísica, es respecto al tratamiento de sus almas. Es decir, que el don de Ilúvatar, la idea original de la muerte como el don de la libertad de Ilúvatar para los hombres, es una idea central en toda esta mitología y renunciar a ella me parece sumamente costoso. Entonces yo, aunque sea posterior el segundo mito del origen de la mortalidad de los hombres y que al ser la segunda voluntad, porque esto dice, por ejemplo, Kai 47, ¿no? Que como es un escrito posterior, es la última voluntad de Tolkien, para él esa es el mito verdadero, la teoría verdadera. Yo discrepo, porque me parece que aceptarlo es perder mucho de lo que hace tan bellas y maravillosas estas historias. O si lo vamos a aceptar, tenemos que hacer un análisis pros contra para saber qué tanto, un análisis costo-beneficio, vamos a decirlo así, para saber qué tanto de la belleza de los mitos de Tolkien prevalece al aceptar esta segunda premisa. Como mi intuición, porque no he hecho el análisis pormenorizado, pero mi intuición es que la pérdida es grande, es de grandes proporciones. Yo no acepto ese segundo mito, y si bien Tolkien pudo, sin influencia de ninguno de esos brebajes que bebía con Lewis, haberlo escrito plenamente consciente y dijo, oye, esto vamos a ver cómo va para acá, de todos modos podría haber sido un ensayo en el sentido puro de Tolkien, de a ver qué pasa, vamos a escribir esto. ¿Sí? Y como finalmente Tolkien no lo publicó, claro, no tenemos por qué aceptarlo no como parte del canon. Que porque sea un evento lineal en el tiempo posterior no indica que haya querido ser lo que le dio forma definitiva a Tolkien.
en primera instancia, y después también el juego que plantea Tolkien. Tolkien es un recolector de historias en su Ujú, propio universo creado que proviene de la mitología élfica y que ujú. puede haber más de un mito explicativo del Eso, origen o de lo que sea que haya sucedido en la Tierra Media, que al fin y al cabo es eso. nuestro mundo. El origen de ese segundo mito, de hecho, si no me equivoco, me corregirás si tú te acuerdas mejor del dato, A porque ver, eso no lo tengo fresco, es del anillo de Morgoth. Es lo que más o les menos por ahí. explica Barur, está en este ensayo Finrod, no sé qué, Amrod, Amras, no Ah, sé, está ese ensayo que está en el anillo de Morgoth, que casi al final, y en él uno de los Edain le explica a Finrod cuando se conocen los humanos con los elfos. Finrod permanece algo así como un año conviviendo con los humanos, tocando sus rústicas arpas, pero aún así ejecutando con ellas una música que los humanos jamás supieron que podían hacer con ese cacharro que se habían inventado, ¿no? En su convivencia durante ese breve lapso, Finrod aprende muchas cosas de ellos. Ellos traen su propio lore, su propia historia. Entonces, en opinión de esos Edain que entraron en contacto y se volvieron amigos de Finrod, la mortalidad, según ese ensayo, vino así, como una suerte de castigo por errores que cometieron sus ancestros, y ellos emprendieron un largo viaje al oeste huyendo de un mal. Eh, pero pueden estar equivocados, porque puede haberles tomado siglos llegar ahí. Eh, o por lo menos un par de generaciones, y las las cosas, variaciones que puede traer consigo la tradición. sí, y, Eh, y a lo mejor Finrod había olido mucho humo de la fogata esa noche y tampoco lo recuerda todo al 100, ¿no? O sea, eh, esa mirada antropológica, ¿no? Artificial, ¿no? Todo lo que nosotros tenemos son registros de alguien escribió estas historias y Tolkien las tradujo para nosotros. Alguien las contaba oralmente, en algún punto alguien las escribió y esa persona que las escribió las tradujo además de una lengua a otra y de esa lengua a la que lo tradujo llegó a un Tolkien que lo traduce al inglés moderno. O sea, hay pérdida de información, ¿no? Es parte de la magia, lo que hace sentir real estas historias es que tienen ese sentido de historicidad artificial, ¿no? Entonces hay como que la pérdida de información, la existencia de los misterios, la existencia de preguntas sin respuestas es parte fundamental de este mundo. Por eso es muy errado decir que Tolkien no terminó su universo. No, Tolkien sí que lo terminó, pero hay cosas que son inacabadas como lo es la historia humana, real. yo muchas veces charlo con los numerorianos a través de Instagram, creo que con la gran mayoría conozco personas fenomenales gracias a ese medio, y una de las cosas que sostengo es que a Tolkien le faltaron 100 años de vida para poder terminar, pero por una cuestión de deseo humano. Si nos ponemos a analizar, Tolkien finalizó su labor, Sí, recopiló nos, todo lo que pudo dentro del periodo de vida que le fue establecido, que habrá sido su rol, su vocación, su designio divino, o lo que sea, jugando este juego de meternos en su mundo. sí, exacto. Él lo que dejó es un mundo con imperfecciones en el sentido de que hay cosas que no se conocen, pero porque de hecho así se conoce la historia en la vida real. Nosotros, los seres humanos de este planeta, aquí los que estamos hablando en este momento, tú, Carlos, yo y todos los que nos están escuchando, nosotros no conocemos todos los acontecimientos de nuestro pasado y escuchen esto, por favor, ni los vamos a conocer. ¿Sí? De No hecho, los grandes podemos, acontecimientos fueron o tuvieron intérpretes que no son los que verdaderamente conocemos. claro. La caída del Imperio Romano es una fecha en el 476, lo que ponemos como para sentir cierta seguridad de nuestro pasado, que sucedió en tal lugar, poder categorizarlo, ponerle conceptos sobre eso, pero esa historia está llena de personas que vivieron, que tuvieron su propia historia, que nunca vamos a conocer, procesos que vamos a desconocer,
y es la forma que tenemos de explicarnos a nosotros mismos de dónde venimos. Bueno, ¿cómo sabemos de las guerras de las Galias? Las guerras de Julio César. Bueno, lo sabemos porque hay un documento muy importante que se llama Comentarios a las guerras de las Galias, que escribió el propio Julio César, O relato sea, según el cual él es el más P, para decirlo en argentino. y que en el tiempo histórico tenía que Claro, mandar a Roma información que lo posicionara políticamente en ese así lugar, con es. ese Tenía que hacer sus condicionante. propios. eh, Exactamente. Era es su propia propaganda de posverdad. César. Es propaganda de César, en buena medida. Entonces, como documento histórico, hay un grado, tiene una calidad o una, es fidedigno hasta cierto punto. Hay un grado de fiabilidad de los comentarios a la guerra de las Galias como documento histórico, pero no es absoluto, no es un documento que como el espejo de Galadriel, que ni el espejo de Galadriel te podría permitir ver exactamente cómo son los eventos, ¿no? Sino que te da una versión de los eventos. Pues así, la historia de la Tierra Media es una colección de versiones de los eventos. Un Goliant se dice en una versión, según una tradición élfica, que murió porque al no tener ya que comer, acabó por devorarse a sí misma, whatever the fuck that means, perdón, o sea, pero no sé qué quiere Una decir. antropofagia extraña. Sí, sí, o sea, se comió a sí Pero mismo un también Goliath. tenemos el mito que corrió hacia la oscuridad del sureste Uh-huh. y Arendil acabó con ella en los confines del mundo. Y en otra versión fue Arendil el que se la cagó. Vaya usted a saber cuál de las dos, son dos versiones. Seguro, no sé, los elfos de tal pueblo contaban una y los elfos de otro pueblo contaban otra, y no sé, de la que se enteró Eriol fue esta, y esa es la que relató en una Esa es versión la de que la novela. relató. Y que a su vez, y creo que el mismo Tolkien lo deja entrever en algunas líneas de una carta que no recuerdo, que son historias que deben ser continuadas o comentadas, o deja un mundo abierto para que se completen todas esas historias. Como los mitos en la vida real. Finalmente, los mitos, por ejemplo, los vikingos, nosotros conocemos estos Edas que recopiló este islandés cuyo nombre nunca me acuerdo. Él puso por escrito muchos de los mitos, pero pues eran una de las tantas versiones de los mitos, ¿no? Entonces tú encuentras otras versiones. O un ejemplo más sencillo, más próximo a nosotros. Eh, Afrodita. Afrodita tiene dos versiones. Me parece en la Teogonía de Hesíodo, es hija de una hija no prevista de Urano, a quien sus hijos, Cronos en particular, castró y cayeron sus testículos sobre el mar, cuyo nombre se me olvidó, y de la espuma generada brotó Afrodita. Entonces Afrodita es hermana de Cronos, Sí. y tía de Zeus, Ajá. bajo esa concepción. Pero hay Y en en la la otra otra tradición, es hija de Zeus. en la tradición homérica es hija de Homero con no sé quién, una de las tantas amantes, de los tantos cuernos que le puso a Hera, fue del que brotó Afrodita como una de sus hijas. ¿Sí? Entonces, Y toda la sexualidad, todo el cargamento morboso vinculado a la sexualidad que no tiene Tolkien lo tiene la mitología griega. claro, sí. Y las mitologías, mi punto aquí es, las mitologías son imperfectas, tienen muchas versiones, tienen diversas tradiciones dentro de las mismas tradiciones. Pues así, dentro de los mitos tolkienianos, hay diversas tradiciones y diversas versiones. Bueno, entonces, Y es algo con lo que el humano no se sacia. El humano quiere claro, certezas, o busca esa seguridad, o busca esa confirmación que habla de la teoría de la incertidumbre, decir, bueno, pongámonos de acuerdo en qué sucedió, por favor, ¿qué porque no pasó? puedo dudar de dónde vengo. Claro, pero eso es contrario a la idea de en lo que consiste crear mitos. Los mitos se Exactamente. tratan de una verdad inmanente y no de una verdad histórica, ¿no? Y de lo que habla mucho y hoy defiende o retomó esa bandera Eduardo Segura.
tal cual. Que ayer estuvo en un vivo con un sacerdote argentino, lo pueden buscar en YouTube, que no te la cuenten, el padre Olivera Rabasi, muy buenos, tarda menos de una hora, con una riqueza respecto a los mitos, a la realidad y todo eso. Lo podemos dejar en la descripción de este video. Así es. Entonces, sí, sí, yo creo que vale mucho la pena. Todo lo que yo le he visto y escuchado a Eduardo Segura me parece que vale mucho la pena. Si eres aficionado de las historias de Tolkien, este, escucha y lee a Eduardo Segura. Y si nos está escuchando el doctor Segura, un saludo y esperamos un día tenerlo aquí con nosotros en Tolkien Por entre favor, mates lo y voy a tratar de tequilas. convencer porque lo veo y paso el chivo nuevamente a finales de julio. Ay, qué mal lo que soy para las fechas 22 y 23. Va a estar en No, Argentina en un congreso organizado por el señor señor Bombati. Bomba. Así que también lo vamos a dejar en la descripción de este video, ya sea en Spotify o en YouTube, los enlaces para, si sos argentino o si estás afuera de Argentina, poder participar presencial o de forma virtual ese congreso. Así es. Bueno, entonces, quedándonos con la versión en la que la muerte es un don para los humanos, un regalo de Ilúvatar, un misterioso regalo de libertad que les permite abandonar el mundo, Morgoth, Melkor, eh, mancilló la creación de tal grado que para los humanos, en los humanos nació el temor a la muerte, y en los elfos brotó el pesar de la vida que no se acaba. Se agotan finalmente después de miles de años en la cárcel de la existencia, los elfos de vivir en un mundo mancillado por el mal, por la tristeza, por la imperfección, con sombras, con lugares oscuros y terribles, un mundo donde existen la tortura, la discordia, donde las cosas decaen, eh, eh, donde hay crueldad, ¿no? Y donde el arte que hagan está condenado a desaparecer y no poder permanecer, no ser eterno, materialmente al menos. Los elfos se cansan, se fatigan del mundo. Cuando los anillos de poder perdieron su poder, tras la destrucción del anillo único, dice el Silmarillion, el mundo se volvió triste y gris para los primeros nacidos, ¿no? A ver si encuentro aquí el párrafo, nada más es el párrafo final del Silmarillion, y creo que es muy ilustrativo. ¿Por qué los elfos se fueron? ¿No? ¿Por qué se fueron al occidente, a las tierras imperecederas? ¿No? Mucho esperó el fin del que Círdan había hablado, pero cuando todas estas cosas fueron hechas y el heredero de Isildur recibió el señorío de los hombres y el dominio del oeste, fue obvio entonces que el poder de los tres anillos también había terminado y el mundo se volvió viejo y gris para los primeros nacidos. En ese tiempo, los últimos Noldor se hicieron a la mar desde los puertos y abandonaron la Tierra Media para siempre. Y últimos de todos, los guardianes de los tres anillos partieron también, y el señor Elrond tomó el barco que Círdan había preparado. En el crepúsculo del otoño partió de Midgard, hasta que los mares del mundo curvo cayeron por debajo de él, y los vientos del cielo redondo no lo perturbaron más. Y llevado sobre los altos aires por encima de las nieblas del mundo, fue hacia el antiguo occidente, y el fin llegó para los Eldar de la historia y de los cantos. Abandonaron los elfos la Tierra Media porque se volvió triste y gris para ellos. Los anillos les permitían, particularmente Galadriel en Lothlórien, hacer que permaneciera bella, con días largos, en plenitud total todo el tiempo. Pierde el poder de Ninja, el anillo del diamante, el anillo del agua, y Lothlórien empieza a degradarse. Se vuelve evidente para ellos que el mundo ya no está sujeto a su control, y entonces pierde sentido permanecer en él y deciden viajar, aceptar humildemente la condena de abandonar el control y entregarse a su existencia como tiene que ser, y los Valar han dispuesto para ellos todo un continente como refugio para los primeros nacidos, para los elfos.
Esos son las tierras Me, imperecederas. me lleva a la frase de un poeta argentino devenido en rockero que las despedidas son aquellos dolores dulces y que finalmente los elfos encuentran las tierras que se condicen más o menos con su existencia, las tierras imperecederas. Ujú. Tal cual, exacto. Es que las tierras imperecederas eran un refugio, por eso lo digo así, un lugar que los Valar adaptaron, acomodaron, dispusieron para que los elfos pudieran vivir en paz en un mundo que cambia, allá no cambia, ¿no? Eh, bueno, Melkor volvió entonces el mundo un lugar en el que los elfos están condenados a habitar, pero que eventualmente les insatisface, les entristece, les deprime, les genera una especie de nostalgia que no termina. Y los humanos, en cambio, entra en ellos la sombra, el temor de la muerte, y esto llevó a ambas razas a cometer ciertos pecados, ¿no? De hecho, Melkor, al infundir el mundo con su poder, convirtió a toda Arda en anillo, y por eso el libro se llama, ¿no? El séptimo volumen de la historia de la Tierra Media en español, se llama El Anillo de Morgoth. El Anillo de Melkor es el mundo, porque él infundió su espíritu materialmente en el mundo, así como Sauron, digamos, Sauron en proporciones mucho más limitadas y pequeñas, infundió su poder y voluntad en un objeto físico concreto, un anillo, una argolla de oro, ¿sí? Un aro de minerales de la tierra. En él invirtió todo su poder, Sauron, o casi todo su poder. Eso, en un mucho mayor poder, en una proporción mayor, mancillando todo lo que hay, hizo Melkor con la tierra misma. Lo que La volvió me entonces, lleva a dos sí, preguntas, ya como para ir cerrando porque nos hemos extendido uh -huh, 1 hora 40 casi sí, de podcast en concreto y de transmisión casi dos, sí. si no me equivoco, Dos ya. es que Melkor no perdió del todo. Se No, llevó una, ¿cómo le decimos en Argentina cuando pierden los Pumas el equipo de rugby? Una derrota digna. sí, Y que de alguna forma abre la puerta o la posibilidad, la ventanita para la Dagor Dagorath, es que de alguna forma Melkor permanece en el mundo, claro, si es su propio anillo, que hay que rever esto de qué fue enviado por fuera, por fuera de las puertas, atado, encadenado, con los pies cortados. ¿Qué parte de Melkor fue claro. enviada allí? Una parte muy ¿Y qué menor, parte diríamos. permanece? Sí, sí, tal cual, tal cual. O sea, hay una porción materializada de Melkor en un cuerpo, digamos, al que se le cortaron los pies y quedó encadenado y con la cabeza metida entre las rodillas y expulsado por una cosa que se llama la Puerta de la Noche hacia el vacío intemporal. Pero es que la mayor parte del poder de Melkor ya se encontraba en el mundo. Por esa razón es que fue derrotado, entre comillas, toda vez que él personalmente se fue disminuyendo, pero ya estaban en el mundo todos sus males, los dragones, los orcos, los wargos, todas las cosas crueles y terribles que hay en el Sauron mundo, mismo. ya llevaban el espíritu de Melkor. Entonces él está diseminado por el mundo, ¿no? Entonces, eh, el que realmente explotó ese daño de Morgoth al mundo, quien realmente le sacó los dividendos, fue Sauron. Sauron conocía muy bien la obra de su señor, Melkor, y logró que los elfos cayeran en sus redes, porque comprendía plenamente la fatiga del mundo que ellos sentían a causa del mal de Melkor, el mal con el que Melkor lo había infundido, y también comprendía los corazones temerosos de los hombres que deseaban la inmortalidad. Y entonces provocó dos cosas: que los elfos, particularmente en Aceveda, en Eregion, en la Tierra Media, forjaran anillos
con la esperanza de utilizarlos para, dice Tolkien en la carta o 153 o 181, to arrest change. Y no he logrado, seguro que se puede traducir, pero no he logrado hacer una traducción así puntual. Arrest change, para suspender el cambio, como suspender el devenir de las cosas, detener el cambio de las cosas. Para eso servían, o eso parece que es lo que querían, lo que buscaban los elfos, al menos los de Aceveda. El mundo cambia, el mundo no se mantiene, y nosotros deseamos hacer de este lugar, la Tierra Media, un lugar tan bello y esplendoroso como Valinor, el reino de los Valar, pero necesitamos algún poder para mantener su belleza, así como esa plenitud sempiterna del reino bendecido de Valinor, por obra del poder de los Valar. Ellos necesitaban alguna estrategia para lograrlo en la Tierra Media, y Sauron, haciéndose pasar por Anatar, el señor de los dones, les llevó poderes, conocimientos, dones oscuros, ¿no? Que de manera oculta llevaban una traición que ellos no advirtieron en el principio, pero eran dones para esas ambiciones que ellos tenían, materializarlas en una obra. Y entonces, combinando sus artes secretas con las artes feanorianas para el manejo, el labrado de los minerales de la tierra, forjaron en una primera etapa 16 anillos de poder a lo largo de 90 años, a mediados de la segunda edad, con ese objetivo. Por cierto, con esas mismas artes, ya que Sauron se había retirado para forjar su anillo único para gobernarlos a todos, Feanor en secreto forjó otros 3, ¿sí? Que si bien no fueron tocados por Sauron, no fueron mancillados por su maldad, fueron forjados en buena medida haciendo uso de las artes oscuras que el propio Sauron suministró a Celebrimbor, y por lo mismo, si los elfos usaran esos anillos mientras Sauron utilizaba el único, pues quedarían sujetos irremediablemente al dominio de su terrible voluntad, ¿no? Serían gobernados por el portador del anillo regente. Lo que hicieron los elfos fue esconder los anillos, y bueno, ya de ahí es otra historia, la que conocemos o que contaremos en otro momento y que mencionamos en parte en el episodio anterior, ¿no? Ese es el pecado de los elfos. Carlos, ¿qué te parece si tú ¿Qué nos puede cuentas? malir Sal si se juntan Feanor y Anatar? O lo que le dejan. No puede Sí, salir ¿no? ¿Qué nada. podría pasar si juntas a Feanor y Sauron en una habitación, ¿no? Bueno, y Carlos, ¿por qué no nos cuentas tú, si te sientes de ánimo, si tienes ganas de el pecadillo de los hombres? ¿Cuál fue? Tú mismo lo apuntaste, ¿no? Sí, a ver, pasó mucha agua debajo del puente desde que sostuve eso hasta acá, así que no, me replanteé algunas cosas, pero no voy a cambiar mi idea inicial. Los hombres aparecen en el mundo, son encontrados por los elfos, luchan junto a los elfos, todas las batallas de Beleriand, pim pam pum. Los Valar dicen, che, qué fieles que son estos, merecen un premio. Le dan como premio una nueva tierra, se empieza, creo que, a desarrollar de forma muy fuerte el concepto de patria, la tierra que se te da desde algo superior, que tenés que cuidarla, y con la ayuda de los elfos, los hombres que estaban en el continente, Tierra Media, empiezan a viajar poco a poco, en algo de una década, habitan una porción de tierra que estaba en el medio del mar, en el medio de la nada, que les habían dado los Valar. Además de algunos beneficios corporales, mayor altura, mayor edad, probablemente algo haya afectado su cerebro, porque con el devenir histórico de Númenor se vuelven la gran potencia científica, bélica, industrial, etc. Todo este conocimiento, todo este desarrollo, todo este tal vez positivismo, deviene en una forma de imperialismo, no solo político, sino también cultural, eh, social, se sentían de alguna forma una raza superior, o por lo menos así lo veo yo, ¿no? A Yo fin y creo que en práctico buena medida tiene sentido decir que lo eran, ¿no? lo eran, pero también lo sentían. Mm. Para mí hay como subterráneamente una idea de pueblo elegido,
Ujú. porque donde voy yo tengo que gobernar, donde voy yo tengo que regir, ¿no? Que lo podemos ver en la idiosincrasia de varios pueblos, no atado a uno, sino varios y que actualmente detentan el poder, y ya ahí me quedo, porque todo este desarrollo científico, todos estos desarrollos que mencionaba, deviene en un pequeño oscurecimiento. A ese maravilloso don que sí le habían otorgado los Valar, que era el de abandonar la vida en el momento en el que sintieran que les venía la vejez, echándose para morir. O sea, al menos los reyes númenóreanos, pero vamos a empezar que la alta nobleza númenóreana tenía una facultad que ya quisieran muchos, ¿no? De bien morir a voluntad, sin necesidad de asistencia de nadie, de simplemente en el momento en el que sentían que ya de aquí en adelante viene la decrepitud, viene la decadencia del cuerpo, la debilidad del alma sujeta al cuerpo, ¿no? Ya aquí la virtud se acaba. En este momento me acuesto y me duermo y abandono la vida. Esa majestad de los reyes que con tranquilidad aceptan, con abnegación, con genuina y verdadera abnegación, y si me lo permiten, con fe, aceptan la muerte y se acuestan a dormir, como lo hizo Aragorn en uno de los momentos más dolorosos y maravillosos del Legendarium, que es esa conversación final que tiene con Arwen en El Señor de los Anillos, en A el mí me que él pone la piel de abandona. gallina esa parte. Sí, sí, no, no. Aragorn abandona el mundo y Estel le lloraba a Arwen, ¿no? Quien reconoció en ese momento que si este es el don de Ilúvatar para los hombres, en verdad que es un don amargo, dice, ¿no? Este, ahí cuando constata ella la amargura del don, del maravilloso y amargo don de la libertad, los Númenóreanos lo olvidaron. Llegó un punto en que lo olvidaron y los reyes empezaron a no abandonar la vida como era su privilegio. Y ese fue el caso de Ar-Pharazôn. Sauron lo manipuló, lo convenció de que prolongara su vida. Y entonces es un Ar-Pharazôn ya anciano, totalmente decrépito, el que se sube, imagínense esta imagen, ¿no? Corrupta, degradante, qué humillante, ¿no? Que un rey de la voluntad, poder y liderazgo de Ar-Pharazôn, venido totalmente a menos, se posara en un trono decrépito, en un gran barco, para iniciar una invasión en el continente sagrado de Amán, para raptar por la fuerza de las armas el don de la inmortalidad para prolongar su miserable vida, ¿no? Esa fue la manipulación de Sauron, pero la sombra ya venía de tiempo atrás, pues los reyes habían abandonado el camino de Ilúvatar y habían dejado de ejercer su poético privilegio de abandonar la vida cuando sentían que ya no debían continuar, ¿no? Eh, bueno, fue entonces la gran victoria de Sauron fue la ruina de Númenor. O sea, Sauron tuvo victorias y derrotas. Es un personaje que es uno de los personajes de los que más hay que contar en el legendario, si no es que del que más es el salvo, vamos a decirlo así, del legendario. Y su gran victoria en el mundo fue destruir a los hombres de Númenor, explotando el temor a la muerte. Como también otra de sus grandes victorias fue de destruir a una civilización élfica, no a todos los elfos, pero a una nación élfica grande, esplendorosa y poderosa, explotando su fatiga de la vida. A los elfos de Eregion y a Celebrimbor y sus elfos los derrotó, engañándolos, seduciéndolos, abusando, aprovechando la fatiga que sentían por un mundo cuyo cambio no podían suspender, y los tentó para crear dispositivos que les permitieran eso, pero en las artes con las que crearon esos dispositivos venía oculta la traición de su subyugación. Y así, de la misma forma, vendiéndoles el humo de el supuesto rapto de la inmortalidad,
hizo que destruyó a la civilización, no solo humana, sino quizás a secas, la civilización más poderosa y esplendorosa de la historia de Arda, cayera en la absoluta ruina, desapareciera de un día para otro sin desenfundar una espada. Eso es lo que logró Sauron. Le tomó algo así como 50 años, pero no tuvo nada más que engañarlos. Las dos grandes victorias de Sauron no fueron por medios bélicos. Así es. No Lo fueron cual le dejó victorias una de las gran armas. enseñanza para la tercera edad, Sí. que no le hace caso. Así es, así es. Sus mejores momentos fueron cuando usó otras artes, su gran astucia e inteligencia, y aprovechó los dones arruinados por su maestro, por su señor Melkor, los dones que Ilúvatar dio a sus hijos y que fueron arruinados por Morgoth. Él aprovechó esa ruina como nadie y acabó con ellos, acabó con los elfos de Eregion y con los humanos de Númenor, explotando el temor a la muerte de los segundos y el cansancio de la vida de los primeros. Así es como Melkor arruinó los dones de Ilúvatar para sus hijos, infundiendo el mundo, volviéndolo imperfecto, triste, gris, con crueldad y maldad, mediante la diseminación de su poder en él. Y así es como Sauron fue el gran genio del mal que explotó esos dones arruinados para anotarse sus más grandes y terribles victorias. Y yo no tengo nada más que decir, Carlos. Y creo que hemos dicho todo, hemos llegado a las profundidades más profundas de Tolkien. Bueno, si ustedes estuvieron como yo escuchando atentamente toda esta conversación y esta gran descripción del paisaje tolkieniano, Tolkiendili, del compañero Pedro Jadadro, no queda nada más que disfrutar. Si estuvieron durante 2 horas enganchados a esto y lo pueden escuchar con la pasión que nosotros lo pudimos hablar y concretar, creo que nos hemos ganado una porción de las tierras imperecederas. Chiquitita. Así. Pero porción al fin y al cabo. Cerramos entonces este episodio. Cerremos. Agradecemos a los chicos y chicas que nos han estado siguiendo en vivo. Gracias, Carlos, como siempre, por el espacio. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¿Qué nos toca? ¿Te acuerdas? No me acuerdo qué nos toca. Teníamos una lista larga, tuya, sí. Y habíamos decidido el 1 y el 2. Y no se nos ocurrió decidir el 3. No, bueno, no, por supuesto que no. Pero, ¿querés que lo decidamos ahora y con eso cerramos? Ya, pero no tengo la lista. Yo pensaba que podías dejar volar tu imaginación. Y ya, lo veo complicado. A ver. Es que no recuerdo. Teníamos mencionado a Tom Bombadil. Estaba yo muy inspirado ese día, pero es que genuinamente no lo recuerdo. No lo recuerdo. Ok, hagamos una cosa. Si quieren Tom Bombadil, lo dejan en los comentarios. Nos escriben por nuestras redes. Si quieren otro y vemos que es muy multitudinario, lo hacemos porque simplemente la organización da poder. Exacto. Bueno, eso, ¿de qué les gustaría que hablemos en el próximo episodio? Déjennos en los comentarios en YouTube, déjennos en nuestras historias, donde sea que vean las promos de este episodio que podrán ustedes ver editado como debe ser en Camino a Númenor y escuchar en Tolkien entre mates y tequilas en Spotify, y que podrán ver en su versión en bruto y con un video terrible en mi propio YouTube, que está aquí transmitiéndose en vivo. Pero déjenos en comentarios qué les gustaría que hablemos para la próxima. Si quieren que hablemos de Tom Bombadil, pues bueno, nos los aventamos una vez. Tom Bombadil y Valla de Oro. Y es más, vamos a poner a Valla de Oro primero. Valla de Oro y Tom Bombadil. Vamos con toda la carne al asador. No eso, para que ya, ya sé que van a decir todos, pero Jadadro, ¿tú te pareces a Tom Bombadil? Bueno, voy a ver si me consigo un sombrero amarillo. Tendrías que vestirte más colorido. Sí, estoy muy... Y no te escuché cantar todavía. Muy gris, no, y no quieres. Bueno,
Bueno, eso, chicas y chicos, gracias. Gracias a todos. Querido amigo Pedro, nos vemos. Nos vemos. Y nos vemos con todos los numeronianos, con todos los jaradristas, o los Haradrim, Y los orcos. como sea. Y bueno, finalizamos este podcast, nos vemos la próxima.